A 100 años de la Revolución Rusa, nos encontramos con Alan Woods en el Patio de Humanidades. Muy buenas tardes. Hola, buenas. Te queríamos hacer algunas preguntas. Una de ellas es, ¿cómo definirías el concepto de revolución y si sigue siendo el mismo que hace 100 años? Excelente pregunta, que no solemos hacer esta pregunta. Pero alguien que sí que lo hizo fue uno de los dirigentes de la Revolución Rusa, que fue Trotsky. En su obra magistral, La historia de la Revolución Rusa. Y Trotsky hace la pregunta, ¿qué es una revolución? Y contesta de la forma siguiente. Una revolución, esencialmente, es una situación que no es normal, que es una rareza en la historia, en que las masas, es decir, los millones de hombres y mujeres corrientes y normales, que normalmente no participen en la política, empiezan a estar activos en la política y empiezan a tomar su destino en sus manos. Es la definición más fundamental de una revolución y hoy por hoy, sí, efectivamente, sigue siendo correcta esta definición. ¿Cómo se adapta el socialismo al siglo XXI, a las problemáticas que tenemos hoy en día? ¿Siguen siendo las mismas? Hay gente que habla, perdón, de un socialismo del siglo XXI. Yo he de confesar que no entiendo esta frase. El socialismo es el socialismo y siempre era, siempre será. Y es el mismo, para mí, el mismo socialismo, las mismas ideas que había hace 150 años o más, cuando Marx y Engels producen el Manifiesto Comunista, que es el documento más moderno, más contemporáneo, más de actualidad que existe. Si tú lo lees es increíble lo poco que hay que cambiar a estas ideas. Y vigente, sí, totalmente vigente, más vigente inclusive que cuando fue escrito, fíjate tú. Muy bien, ¿y los enemigos siguen siendo los mismos, los enemigos de la revolución? Antes se peleaba contra los zares y ahora, bueno... Bueno, evidentemente la clase dominante, ese 1%, ¿sabes? En Estados Unidos inventaron una consigna maravillosa, ojalá hubiera pensado yo en esa consigna. Somos los 99%. Mientras que, y es verdad, constatable, que toda la riqueza del mundo está en manos de una minoría de no más de 1% de la humanidad, poseen toda la riqueza del mundo. Y claro, estos señores obviamente no tienen ningún interés en un cambio, están perfectamente satisfechos, pero la mayoría de la humanidad no. Estamos sometidos a un régimen opresor de explotación, de pobreza, de hambre, de guerras continuas y tal. Entonces, nosotros, la mayoría, estamos a favor de un cambio, de eso no tengo la menor duda. La mayoría de la gente está a favor de un cambio fundamental. Pero esa minoría, por supuesto, que tienen el poder, y no solamente el dinero, sino tienen el control del Estado, de esos templos de sabiduría que son las universidades, la Iglesia, la Santa Madre Iglesia, la prensa, los medios de comunicación, obviamente van a resistir. Entonces, para romper esa resistencia, efectivamente, hace falta una revolución. No veo yo otra salida. ¿Y qué opinas sobre los gobiernos que algunas personas pueden llamar populares de Latinoamérica y esta ola de derecha que se vino golpeando como en Brasil a Dilma, en Venezuela ahora la crisis que hay, en Argentina con Macri? Bueno, yo tuve el gran honor y privilegio de ser un amigo de Hugo Chávez cuando estaba vivo, ¿no? Participé activamente en la revolución bolivariana y eso fue una revolución, un gran despertar del pueblo venezolano, que hizo muchas cosas, sin duda, sin duda. Pero en Venezuela hay un problema, siempre hubo. Y yo se lo dije muchas veces a Hugo Chávez, él conocía perfectamente mis planteamientos. También lo dije en la prensa, en la televisión, en mítines masivos de obreros y campesinos durante años, de que en Venezuela no es posible hacer una revolución a medias. Es decir, o nosotros terminamos con el poder de la oligarquía, de los capitalistas, banqueros y terratenientes, o finalmente, tarde o temprano, terminan con nosotros. Lamentablemente, aunque sí que hizo cosas interesantes en Venezuela en beneficio de un pueblo que estaba totalmente marginado y oprimido y ignorado durante décadas,
Se hizo cosas así, pero no se hizo lo fundamental, que fue la expropiación del capital, de los banqueros y capitalistas. Consecuentemente, tienes ahora mismo, pues como era inevitable, ya eso lo dije yo muchas veces, una situación caótica, ¿no? Porque no puedes hacer un poco de socialismo, un poco de capitalismo, y no se mezclan, no. El resultado es un caos económico, mucho sufrimiento del pueblo y tal, mucha decepción, que lamentablemente prepara el ascenso de la derecha y prepara las condiciones para una contrarrevolución, que de tener éxito, tendría unas consecuencias muy negativas para la izquierda en toda América Latina. Y hay procesos similares en otros países, no tan dramáticos, pero similares. Aquí en Argentina, la Cristina Kirchner, los Kirchner, pues sí hacen algunas reformas, algunas cosas correctas, bien. No son los mismos que Macri, ni mucho menos, pero aún así, al fin y al cabo, puesto que no atacan la raíz del problema, que es el sistema capitalista, pues finalmente empieza la decepción, el desánimo, el rechazo, la apatía, y prepara el triunfo de Macri, que ahora tenéis que sufrir las consecuencias. Aunque Macri tampoco tiene ninguna solución y no va a durar para siempre, a pesar de que hay gente de izquierda que creen que sí. Va a ser un fenómeno temporal. Bien. Y la última pregunta, ¿qué le diría a los jóvenes que están del otro lado o qué estrategias les daría para llevar a cabo esta revolución? Bueno, vamos a ver, estamos sin lugar a dudas en la crisis capitalista más profunda, más grave en toda la historia, que azota el mundo entero y crea condiciones realmente insoportables para la bastante mayoría y sobre todo para la juventud, sobre todo, porque ustedes van a sufrir las consecuencias, más que yo, ustedes van a sufrir las consecuencias de la ausencia de posibilidades de desarrollarse como persona, como ser humano, incluso a un nivel tan elemental como tener un puesto de trabajo, una vivienda, un futuro, una esperanza. Todo eso no existe ni en Argentina ni en ningún otro sitio. Consecuentemente, un mensaje para los jóvenes en Argentina, pues os voy a decir, mira, queridos amigos jóvenes, tenéis que luchar. Si no lucháis, os van a machacar vivos y lo mereceríais. Eso es mi mensaje. Pero digo algo más. Para luchar hay que luchar conscientemente, ¿no? Conscientemente. La lucha, si va a tener éxito, no puede ser simplemente una cosa instintiva, por muy heroica que fuera, sino que tiene que ser una lucha organizada y consciente, en base a un programa y unas ideas muy claras. Y en mi opinión, yo estoy plenamente convencido, las únicas ideas realmente que os va a servir son las ideas revolucionarias del marxismo, defendidas por la organización que yo defiendo, que es la Corriente Marxista Internacional. Estoy aquí para presentar estas ideas. Ahora mismo vamos a estar en meeting, espero que vais a estar, ¿no? Y os invito a participar con nosotros, a la Corriente Marxista Internacional, juntarnos, porque hay una cosa muy interesante, un poeta inglés del siglo XIX, un gran poeta, Shelley, no sé si te suena, ¿no? Un gran poeta. Y él dijo lo siguiente: ellos son pocos, nosotros somos muchos y tenemos que levantarnos, no estar de rodillas ante el poder de la riqueza, sino unirnos, unidos y con un plan y con una idea y con un programa revolucionario, siempre vamos a ganar. Muy bien, muchas gracias, Alan. Un placer. Esto fue Alan Woods en el marco de los 100 años de la Revolución Bolchevique para Planeta Cabezón. Muchas gracias.